Vamos a continuar con el libro de Ruth, como estábamos viendo estos últimos domingos, y hoy también, si el Señor lo permite, vamos a continuar con los versículos que siguen. Habíamos estado mirando el domingo último, desde el versículo 8 hasta el 18, con respecto a la gracia del Señor, que nada detiene su poder, su obrar, su operación en la vida de aquel que no lo conoce, aquel que está alejado de él. Y cuando decimos que nada detiene o nada puede interferir, vimos en ese ejemplo de cómo nosotros, cuando estamos inmersos en angustias o en la situación que fuera, que nos lleva a nublar nuestra vista del propósito que tenemos y dejamos de hacer la voluntad de Dios. Entonces veíamos el ejemplo acá, cómo Noemí está dolida, muy afligida por su situación, y eso la llevó a perderse o a no disfrutar ese tiempo que estaba dándose, o ese acontecimiento que estaba dándose en su vida a su alrededor, a su lado, y con su nuera misma, con Ruth. Algo que les quería compartir, hermanos, también con todo esto, es que quizás en este tiempo he hablado mucho acerca de Noemí, y no quiero que quede la idea que uno como que está sorprendido, o como que si quisiera hablar mal de Noemí, mis hermanos. Veo la necesidad de esa mujer que está quebrantada por ese dolor que ha atravesado. Creo que he explicado acerca de esto, que nosotros mismos podemos ser aquellos que atravesamos situaciones similares, no quizás con la pérdida familiar, no lo sé cómo el Señor va a llevar a cada uno de nosotros, pero mi ánimo es poder mirar a Cristo en todo tiempo, poner los ojos en Él, poder guiarnos por su voluntad, por su palabra, y no fiarnos de nosotros mismos. Porque sin lugar a dudas lo que está aconteciendo, lo que está viviendo Noemí, lo que le pasó a ella en el libro, es algo doloroso, es una mujer, es frágil como toda persona. Nosotros somos frágiles. Nosotros mismos podríamos ser los próximos, si no prestamos atención a la Escritura, si dejamos de lado al Señor, si nos creemos suficientes en nuestras fuerzas, en nuestra sabiduría, nosotros podemos ser los próximos que tomemos decisiones o determinaciones peores que lo que vemos en el libro. Entonces la Escritura está para que nosotros no codiciemos cosas como muchos han codiciado, y hemos visto que en palabras nuestras no la sacaron barata. Tuvo sus consecuencias el pecado. Entonces, hablo de una mujer que está quebrantada, dolida, y a la vez también quiero que con eso miremos nuestra condición. ¿Cómo somos nosotros? ¿Cómo estamos cada día? Porque fácilmente podríamos decir, bueno, a mí no me va a pasar, no, yo no. Y cuando pasan esos pensamientos en la cabeza, cuando vienen esas cosas a nuestra mente, habla de un orgullo que está ahí incubando el corazón y lo mantiene, lo está atesorando, y que de repente de eso viene un golpe grande contra la pared, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso y considerar siempre al Señor. Rogarle que nos ayude a seguir sus pisadas en la Escritura. Que nos ayude en nuestra fragilidad. Que nos ayude cuando viene ese pensamiento de que estamos bien, de que ya está todo, ya sabemos todas las cosas, de que yo sé cómo se hace, que esto ya lo viví, tengo mi experiencia. Entonces, cuando empiezan todas esas cosas, mis hermanos, es para, si el Señor no interviene, o sea, es para destrucción de mi andar. Entonces, seguramente voy a terminar haciendo algo que ofenda al Señor, algo que hace daño a los que están en mi entorno, y también va a afectar mi comunión con el Señor. Entonces, consideremos todas estas cosas. Yo hoy pensaba, mientras andaba y pensaba en el libro de Ruth y en la situación que vive en mí, y mis hermanos, la verdad que
ruego la gracia del Señor porque me veía tan frágil como también ella anduvo. ¿Quién de nosotros está libre o quién de nosotros puede levantar la mano y decir yo siempre consideré al Señor para tomar una decisión? ¿Quién de nosotros puede tranquilamente decir no, la verdad que siempre busco su palabra para comprobar si es su voluntad buena, agradable y perfecta? ¿Quién de nosotros puede levantar su mano tranquilamente y decir siempre hago esto y mañana lo voy a volver a hacer? Y gloria a Dios y el Señor quiera que así sean nuestros corazones en Cristo, de que esto se pueda vivir en nosotros. Que el Señor guarde nuestros corazones para poder vivir de tal manera, por medio de su Hijo, no fiándonos de nosotros. Entonces, lo que les decía es que veíamos que en nuestro diario andar vemos nuestra torpeza, vemos nuestra fragilidad, y que si la obra para llevar a alguien a Cristo dependiera de nosotros, no habría resultados. Y gracias a Dios que no es así, que es por su gracia, por su poder, por su evangelio, por el sacrificio de Cristo. Gracias a Dios que Él es el que hace posible de que alguien que está lejos en su justicia, como en este caso, como Ruth, haya acontecido todas estas cosas y el Señor haya ido y haya traído a Ruth para insertarla en su pueblo. Gracias a Dios por eso. Y creo que así damos testimonio cada uno de nosotros de su benignidad. Estábamos lejos en nuestra justicia y el Señor en sus bondades nos trajo hacia Él. Hoy vamos a continuar con los versículos que quedan del capítulo 1, que son los versículos 19 al 22. ¿Sí? 19 al 22. Vamos a leer el 22 y luego vamos a estar orando que el Señor guarde nuestros corazones. Versículo 22 dice así: Así volvió Noemí y Ruth, la moabita, su nuera con ella, volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Vamos a orar al Señor, en su gracia guarda nuestros corazones y podamos mirar en su palabra que nuestro andar, nuestro diario vivir delante de su presencia. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, una vez más, por tu compasión y tu amor. Gracias por el cuidado que tienes con nosotros. Gracias, Señor, por todo lo que podemos disfrutar de ti cada día. Señor, ayúdanos para que en medio de las situaciones que nos toca atravesar, en medio de las situaciones que nos toca vivir, nuestra vista, Señor, no se tape de cosas pasajeras, de cosas que no edifican nuestra alma. Sin lugar a dudas, nos van a rodear muchas cosas o vamos a estar en diferentes situaciones, Señor, pero que nada de eso robe la atención de hacer lo que nos corresponde, que nada de eso, Señor, nos termine desviando del propósito, de la meta, de poder mirar a Cristo, de poder parecernos a Él, de que su carácter sea formado en nosotros. Señor, ayúdanos, guárdanos, fortalécenos, compadécete, Señor, en tu misericordia de nuestras debilidades y guíanos a que cada día podamos tomar fuerza de la gracia que es en Cristo Jesús. Padre, te agradezco por cada uno de los que estamos escuchando tu palabra, de los que estamos aquí reunidos, de los que estamos escuchando por este medio, Señor, acerca de ti. Y ruego tu gracia para poder compartir. Ruego tu sabiduría, Señor, también para poder estar atento nuestro oído a tu palabra, Señor. Y ser obedientes, estar dispuestos a obedecer. Ayúdanos, oh Padre, para que no sean solamente palabras, sino también que pueda verse esto en la vida de tus hijos, en la vida de tu pueblo, Señor. Ayúdanos, te lo pido, en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, el versículo 19, bueno, recuerden que anteriormente veíamos que ya no había manera de que Noemí pudiera hacer que Ruth volviera a su pueblo, ¿no? Ya su cuñada Orfa se había ido a su pueblo y a sus dioses, a la casa de su padre o su madre, y no había forma que Ruth fuera en pos de ella. Ruth estaba decidida, determinada a ir con Noemí. Tu pueblo va a ser mi pueblo, donde vos vas a ir voy a ir yo, donde vos vas a vivir voy a vivir yo.
tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios, donde mueras voy a morir yo, y donde seas enterrado voy a ser yo enterrada. Y si esto no pasa, si esto no es así, si la muerte misma no nos separa, bueno, aún así me haga Jehová y aún me añada, si hay otra cosa que me separa de ti, que no sea la muerte. Si hay algo que no sea la muerte que me separa, que el Señor tome cartas en el asunto conmigo. Entonces Ruth estaba decidida y ya no había manera, entonces veíamos cómo el Señor en su gracia obró en el corazón de Ruth para mantenerla firme, a pesar de nuestra torpeza, a pesar de nuestra manera de vivir muchas veces. Él es el que sostiene a los suyos, Él es el que sostiene cada alma, Él es el que le dio esa fe a Noemí para poder mantenerse en pie y poder ver al pueblo de Ruth como su pueblo, a esa ciudad de Belén como su ciudad, a esta Jerusalén, la celestial, como su ciudad, poniendo los ojos en Cristo, ¿sí? No solamente estaba allí haciendo misericordia de Noemí, sino que ella tenía los ojos puestos en el Redentor, por la fe en Él. Entonces, anduvieron, dicen pues, ellas dos hasta que llegaron a Belén, y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovía por causa de ellas y decían, ¿no es esta Noemí? Y recuerden lo que significa Noemí. Noemí significa placentera, ¿sí? Recuerden eso, tengan presente porque tiene importancia en lo que vamos a ver. Entonces, a lo largo de los 4 versículos que tenemos hoy, vamos a ver cuatro puntos que hay allí en cada una de las situaciones que creo que tiene que ver cómo el pecado afecta nuestra vida, en nuestro andar. 3, mejor dicho, de lo que hace en nosotros. En el versículo 19, por ejemplo, vamos a ver cómo el pecado desfigura nuestra persona, lo que somos, ¿sí? Nos desfigura, nos vuelve desconocidos a los ojos de los demás, nos vuelve diferentes, y creo que saben a qué me refiero con esto, ¿sí? Sin lugar a dudas, mis hermanos, vemos que habíamos hablado de que Noemí se está volviendo, está regresando, pero dijimos, no está muy convencida de que esto es, o no está completamente, enteramente, ¿cómo sería la palabra? A ver, Noemí no puede ver completamente de que esto, o todo lo que pasó en su vida, con su familia, ha sido una desconsideración al Señor, y eso por lo tanto es un pecado o una ofensa, ¿sí? Entonces ella vuelve porque escucha que el Señor visitó su tierra, ahora hay pan, ahora hay sustento, entonces bueno, voy a volver para allá, pero aún todavía no hay una convicción en ella, y así también puede pasar en nosotros, de que, bueno, vuelvo porque esto fue una ofensa al Señor, sino que vuelvo, bueno, porque allá ya está mejor, ya no tengo nada acá, no tengo marido, no hay hijos, entonces no tengo nada en este lugar, entonces me vuelvo para allá. Entonces, fíjense que no hay una convicción, no hay una certeza de decir, bueno, me vuelvo porque esto fue una ofensa al Señor, y me vuelvo a Él quien es digno, quien es amplio en perdonar. Y hemos visto que esto también nos puede pasar a nosotros, o nos pasa a nosotros, ¿sí? Entonces, dejamos de hacer algo que está mal, pero sin embargo, lo dejamos de hacer porque o me están mirando, o porque van a hablar mal de mí, o porque, bueno, ¿qué van a decir? Y bueno, entonces damos vuelta, pero no hay un arrepentimiento sincero en el corazón. Entonces, emprende ese viaje de regreso, están volviendo, toda su estructura, todo lo que tenían planeado se desmoronó, se derrumbó, está por el piso, no hay esposo, como dijimos, y está llena de dolor, está llena de dolor. Pero, aún como vamos a ver ahora todavía, es un dolor por la pérdida, es un dolor porque las cosas no salieron como uno pensaba. Entonces, eso me hace pensar que muchas veces uno puede animar a alguien a considerar el estado en el que está viviendo o cómo está caminando, y la persona de repente y esto con la escritura, le podemos decir, mira hermano, esto no se acuerda de la palabra del Señor. Y a veces la persona, cuando se terminan los argumentos, no tiene más argumentos, solamente opta por quedarse callada, quizás tiene un poco de vergüenza,
deja de hacer eso, pero no hay forma en la cual dice, bueno, sí, está bien, no reconoce el pecado de que es una ofensa contra el Señor. Sino que en verdad lo que se mantiene todavía, o lo que el corazón se reserva todavía es un poquito de orgullo, un poco de orgullo, que hace permanecer así de esa forma. Pero hay otra forma diferente. A veces cuando viene un hermano y dice, hermano, me parece que este fue un proceder malo, me parece que hiciste mal así, mirá, yo vi esto, veo esto en la Escritura, veo que estás caminando, la Escritura dice que tenés que ir a la derecha y aquí vos estás yendo por la izquierda. Y entonces eso es, el Señor en su gracia nos lleva, nos convence de pecado, vemos la ofensa y nos volvemos y duele. ¿Sí? Porque no es que uno vuelve para satisfacer a la persona y no nos hable, bueno, a ver, me vuelvo para que no me diga más, y así ya con esto lo callo un poquito. No, uno, si es hijo de Dios, sabe que el hermano viene también de parte de Dios y me llama al arrepentimiento porque busca mi bien para que mi comunión con el Señor se mantenga fluida, y eso no afecte la comunión con los santos, y pueda ser un deleite para el cristiano. Pero, y cuando es así, nos dolemos, duele en el corazón, y gracias, hermanos, por ese ánimo, gracias por la consideración, gracias por animarme con la Escritura. Pero ya le digo, no muchas veces uno encuentra ese tipo de respuestas. Encontramos dos cosas, o nos endurecemos peor, o nos volvemos al Señor. Y eso es un poco acá, no es lo que encontramos acá no es el caso, como les dije, puede ser que haya un dolor por la pérdida, pero no el dolor por la ofensa. Es así, no hay un dolor por la ofensa, o sea, bueno, no hay un dolor y volvemos quebrantados al Señor confesando el pecado, sintiendo una repugnación por él, por el pecado, no. Entonces, bueno, lo dejé de hacer, pero bueno, ahí nomás, y me quedo así, serio, firme, y eso no está bien, eso no está bien. Entonces, fíjense que vuelven, y lo que se menciona es que empiezan a preguntarse si ella es Noemí, y sin lugar a dudas, uno puede decir, bueno, pasaron 10 años y no la reconocen, quizás está más avejentada, quizás está más, tiene más arrugas, quizás Noemí está más, le han salido canas, no sé, tantas cosas que uno puede pensar. Pero la realidad, mis hermanos, es que el pecado nos desfigura. El pecado nos lleva al punto de, se aflige el espíritu y eso se muestra exteriormente, eso se ve afuera. Se ve afuera. Entonces nuestro rostro, nuestro semblante cambia. A tal punto que es inevitable de que la persona no se dé cuenta, aquellos que la conocían. La conocían por Noemí, por placentera. Mirá, se fue Noemí, placentera. ¿Y esa es Noemí? Entonces es como que necesitan mirarla 2 veces para ver si era ella o no. Entonces, por el cambio que había, por su semblante que está cambiado. Entonces, tan desfigurado nosotros volvemos así, nos volvemos a veces cuando estamos en una situación de pecado, que volvemos también sucios, y eso es lo que hace el pecado, malolientes, la ropa toda andrajosa, angustiados, heridos, todas esas cosas pasan, mis hermanos, en nuestro pecado, por el pecado. Todo eso pasa en nosotros, y es inevitable que no se note, acontece. Y eso nos tiene que llevar a considerar que el pecado no es un juego, mis hermanos. El pecado no es un juego, el pecado trae sus consecuencias y el pecado es una ofensa contra el Señor. Pero pasa que a veces con el correr de los días, aquello que en un principio nos dolía de una manera, con el correr del tiempo nos confiamos, nos fiamos, y ya parece que después ya no me duele tanto, ya no es lo mismo. Entonces de repente terminamos menospreciando el pecado, el poder y su engaño, y lo que puede causar, el daño que puede causar, y cuando nos damos cuenta estamos otra vez embarrados hasta el cuello, vamos a decir así, ¿sí? En el pecado. Entonces no debemos coquetear con el mismo, no debemos darle lugar a ideas, mis hermanos, que se oponen a la voluntad de Dios, que empiezan suavemente como una buena idea,
como algo que no parece tan dañino, no parece tan malo. Y así es que levemente, muy sigilosamente, nuestro corazón va atesorando eso y le va dando lugar, va albergando ciertos pensamientos, que llega el punto que llega un momento en el cual no lo vemos tan ofensivo. Entonces le damos lugar, nos sentimos atraídos por ello, y sin lugar a dudas damos lugar a la ofensa contra el Señor. Y pecamos contra Dios. De ninguna manera no hay consecuencias, mis hermanos, por participar o por pecar contra el Señor. Hay consecuencias siempre. Siempre. Siempre vamos a tener consecuencias contra el pecado, si hemos pecado. Proverbios es un libro que nos habla mucho de eso. Por ejemplo, miren, dice, ¿tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? Y pensemos esto, en coquetear con el pecado, en tomarlo en nuestras manos sin ningún problema. Sí, y esto lo habla en un contexto cuando está hablando acerca de una mujer ajena. Y vamos a ver más adelante también cómo esto habla de ese sistema que Satanás mismo ha montado para hacernos pecar y ofender así al Señor. Y no es que nosotros somos, ay, pobrecito de mí, que yo ay, voy a pecar, o miren cómo el diablo me tienta. No, muchas veces nosotros le damos lugar a eso, aún sabiendo cuando el Señor nos ha perdonado muchos pecados, le damos lugar a eso. Le damos lugar a la carne. Le damos abastecimiento a nuestra carne. Y no le damos un corte. ¿Por qué? Porque no lo vemos tan ofensivo. No lo vemos tan dañino. ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? ¿Va a pasar eso? Son preguntas apropiadas las que hace Proverbios para darnos una idea de la magnitud del poder del pecado, del daño que causa. O sea, ¿vas a pasar por el fuego? ¿Vas a pisar el fuego y no te vas a quemar? ¿Lo vas a abrazar y no te va a quemar tu pecho? Bueno, así es el pecado. Es imposible, mis hermanos, no tener consecuencias por el mismo. No es un juego, parece dulce, parece prometedor, parece que no se ve tan mal, pero termina afectando. Dice Proverbios también, hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia inclina tu oído, para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia. Porque los labios de la mujer extraña destilan miel y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. ¿Sí? Eso es lo que monta todo este sistema que está en nuestro entorno. Parece tan suave, tan dulce, tan inofensivo, que es una apariencia nada más. Porque después de haber probado, después de haber gustado eso, sin lugar a dudas termina aconteciendo, como dice, que se vuelve agudo, amargo. Amarga nuestra vida, mis hermanos. Es como esa espada de dos filos que corta, daña, hiere lo más íntimo en nosotros. Daña nuestra comunión con el Señor. Entonces, va a aparecer siempre de esa forma, muy liviano, muy tranquilo, y no tenemos que darle lugar, mis hermanos, ni proveer para los deseos de la carne. Dice, y esto nos tiene que llevar a considerar siempre al Señor y su palabra, su gracia, sus consejos, una y otra vez, llamándonos a considerar a su Hijo Cristo, quien nos reconcilió, por quien hemos sido reconciliados con Él, a considerar el camino de vida que encontramos en las Escrituras, el camino de vida que se nos reveló en su palabra, para poder hacer frente a este mundo que Cristo lo venció, que Cristo le hizo frente, que terminó con el pecado para que no vivamos el tiempo que resta en la carne, en el pecado. Serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, dice Proverbios, para que te guarden de la mujer ajena, de la extraña que ablanda sus palabras. El sistema de este mundo, mis hermanos, y quien está tras él, quien orquesta todas estas cosas, busca seducirnos, despertar nuestras concupiscencias
Eso, aquello que está en nuestro corazón. Aquello que está guardado en nuestro corazón. Y muchas veces hay cosas que nosotros damos por sentado de que ya está todo cocinado, que estas cosas no me van a pasar, que yo tengo control sobre esto, que ya lo tengo dominado, que yo puedo solo. Y sin embargo después nos encontramos despreciando al Señor, menospreciando su consejo, tomando decisiones que afectan nuestra comunión con Él, la comunión con la iglesia y nuestro diario vivir, decisiones que afectan el entorno con el que nos rodea. Entonces, nosotros no sé si nos ponemos, en cada cosa que hacemos, no sé si consideramos el daño que puede causar o el daño que causamos, la ofensa que causamos al Señor. Al momento quizás no lo vemos, porque va a nuestro corazón por detrás de lo que queremos, por detrás de nuestro parecer, aquello que nos atrae, aquello que nos seduce, aquello que nos parece no tan malo. Así terminamos menospreciando la sangre de nuestro Señor Jesucristo que fue vertida en la cruz. Esa sangre que Él derramó a favor de su pueblo. Menospreciamos su sacrificio. Menospreciamos a nuestro Salvador. Menospreciamos a aquel Cordero que quita el pecado del mundo. Menospreciamos a aquel pan, como veíamos la otra vez, o como vemos acá, vamos a ver otra vez acá, porque ella se vuelve a Belén, que es casa de pan. Menospreciamos al pan verdadero, al pan del cielo, al pan de vida. Dejamos de lado. Aquel que fue quebrantado, aquel que fue partido por su pueblo. Menospreciamos eso para ir a buscar satisfacción en aquello que a nosotros nos parece que trae saciedad para nuestra alma. Pero sin embargo es un bocado del momento, y como el Señor le dice a la mujer samaritana, mira, si vos bebés esta agua vas a volver a tener sed otra vez. Y creo que eso es lo que hace el pecado. De momentos parece atractivo, de momentos parece que va a satisfacer nuestra vida, que va a quitar nuestra sed, pero vuelve, ¿sí? Y entramos en esa rueda. Caemos en esa rueda una y otra vez. Pero Cristo, mis hermanos, es aquel que sacia nuestra alma. Y Dios en su misericordia nos llevó a Él. Dios en su gracia y en su favor nos guió a Él para poner los ojos en Él y nuestra confianza en Él y estar satisfechos en Él. Y sin embargo, aún sabiendo todas estas cosas, nos encontramos yendo en pos de migajas del mundo. Y no de panes, no de migajas, vamos a decirlo aún peor, migajas de panes que están enmohecidos, porque no hay nada bueno en este mundo. Dejamos el pan vivo, el pan de vida, para comer pan enmohecido. Terminamos menospreciando el daño del pecado. No lo vemos grave, no lo vemos dañino. Entonces, como les decía recién, no hay ningún problema a la hora de tomar una decisión. Y decir, bueno, me voy para allá. Pero ¿consideraste al Señor? ¿Consideraste a su pueblo? ¿Consideraste a su iglesia? ¿Consideraste que con la decisión que vas a hacer vas a afectar o vas a conseguir? No. Me voy para allá porque voy a buscar mi bien. Eso es lo que pasó acá. Hay hambre acá. Bueno, pero estás en la casa de pan. Dios es tu rey. Tenés placer en Él. Eso es lo que debe ver en el creyente. No, pero no es así. Ahora la situación cambió, no es así, me voy a ir para allá. Allá me parece más prometedor, aquel lugar parece más que hay más provisiones, aquí hay más oportunidades. Y así podríamos poner muchos ejemplos. Que a diario se nos cruzan en el diario, en nuestro andar, que nos llevan a tomar determinaciones que o nos aferramos al Señor o lo dejamos de lado y vamos en pos de las migajas. Entonces ahí cuando ya nos sedujo el pecado, cuando ya nos atrajo,
Entonces ahí, como dice Santiago, ¿no? Entonces la concupiscencia, después de haber concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Entonces se produce está esa ruptura de la comunión con el Señor. Está contristamos al Espíritu Santo. Contristamos al Espíritu Santo, como lo dice Pablo, no contristéis al Espíritu Santo. Lo entristecemos. Entonces, quieras o no, atravesamos, mis hermanos, y en la vuelta, o en ese regreso de aquello que está mal, sin lugar a dudas se nota esa desfiguración en todos nosotros, en lo que somos. Se nota, es evidente. La gente se pregunta, ¿es esa Noemí? Mirá, pero no parece, está mal, está desfigurada, ¿qué le pasó? Entonces, mis hermanos, hay dureza, aún todavía puede haber dureza en el corazón, hay frustración, el orgullo está dañado en nuestro corazón porque las cosas no salieron, y eso se nota, se ve todavía en nosotros. Por más sonrisa que nosotros podamos poner a veces, si no hay un verdadero arrepentimiento, lo que hay todavía es que seguimos abrigando orgullo, dolor, enojo, queja contra Dios, porque la situación en la que estoy viviendo es mala y sin embargo son consecuencias de mi pecado. Y no queremos saber nada. Proverbios habla mucho de esto. El corazón alegre hermosea el rostro, ¿sí? Mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. Todos los días del afligido son difíciles. El espíritu triste seca los huesos. El ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará el de ánimo angustiado? Dice el proverbio también. Entonces, ¿ves? Afecta y se hace evidente el daño que produce el pecado en nosotros. Se puede ver. Ustedes van a recordar cómo esto también, un ejemplo muy, muy, muy temprano, salteando el de Adán y el de Eva, en Caín. Cuando estaba establecido esa manera de adorar al Señor por los sacrificios, dice que el Señor no miró con agrado la ofrenda de Caín, ni a Caín mismo. Pero, dice, por ir acompañado, pero sabemos que por ir con fe, eso lo dice Hebreos, sí miró con agrado a Abel y su ofrenda. ¿Sí? Sí miró con agrado. Y lo que le dice el Señor es que inmediatamente después de eso, se decae el semblante de Caín y se ensañó en gran manera. Se ensañó con su hermano. No lo miró como antes venían haciendo. Pero fíjense, uno hace las cosas por fe, uno está andando con los ojos puestos en Cristo, por su gracia y su misericordia, Abel está guardando lo que el Señor le dijo, lo que les ordenó, cómo debían seguirle, cómo debían ofrecer sacrificios, y él lo hace todo esto por fe. Sin embargo, tenemos otra persona que menosprecia el consejo del Señor, menosprecia cómo tiene que ser la ofrenda, pone en lugar de lo que el Señor dice su parecer, y terminan haciendo casi lo mismo que Nadab de Abiú, ofreciendo sacrificios con fuego extraño. Entonces ponen su parecer en lugar de lo que el Señor dice. Entonces no hay fe. Hay rebeldía, hay rebelión, hay enojo, hay soberbia. Y después de eso, cuando el Señor no mira, no le es de agrado tal situación, por su propia rebeldía, por lo que él hizo, se termina enojando contra el Señor. Conocemos esa historia y conocemos cómo termina. También puede pasar eso en medio nuestro. ¿Cuántas veces nosotros, por no hacer lo que el Señor nos manda, por no hacer las cosas como debería ser, por no considerarlo, por no buscarlo, por andar por vista y no por fe, nos terminamos molestando con aquellos que sí viven
en el temor del Señor y que buscan al Señor con humildad. Y ¿cuántas veces pasa lo mismo? Y nos enojamos a nosotros mismos y cambia nuestro semblante. ¿Cuántas veces pasa eso? Dice Proverbios, Romanos dice en cuanto a honra, prefiriendo unos a otros. Y podemos dar testimonio de que nos gozamos todo el tiempo cuando otros hermanos corren en pos de Cristo, van en pos de Cristo, sirven a Cristo, están completamente entregados al Señor y lo vemos que buscan al Señor y que a pesar de que luchan contra el pecado, se aferran al Señor. Y aún a la vez, paralelo a eso, nosotros vamos caminando según nuestras ideas, según nuestro parecer, descuidamos al Señor, descuidamos sus consejos, descuidamos su palabra, y empezamos a mirar al otro con desagrado. Y ya inmediatamente, ya nuestro semblante se cambia. No somos los mismos, el pecado nos desfigura, mis hermanos. Y se hace evidente, se hace notorio. Y el Señor le dice a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo, y tú te enseñorearás de él. El pecado está a la puerta, Caín. ¿Por qué cayó tu semblante? ¿Por qué cayó tu semblante? Está ahí. El pecado está a la puerta. El Señor le dice, mira, no le des lugar a esto y te vas a poder enseñorear de él y no vas a ser dominado por el pecado. Pero sin embargo, en el corazón de Caín estaba resuelto matar a su hermano. A pesar de que el Señor le habló y le dijo todas estas palabras, en su corazón estaba resuelto matarlo. Menospreció al Señor. Tuvo en poco la palabra del Señor, como también estoy usando lo mismo que Natán le dijo a David, ¿por qué tuviste en poco las palabras del Señor? El Señor mismo le dice a David, ¿por qué tuviste en poco mis palabras? Entonces, cuando estamos endurecidos y queremos hacer lo que nosotros queremos buscar lo que a nosotros nos agrada, dejamos de hacer lo que el Señor, optamos por nuestras propias fuerzas, optamos por nuestra propia sabiduría, despreciamos la palabra del Señor. Y lo mismo se nos dice a nosotros. ¿Por qué tuvimos en poco su palabra? ¿Por qué tener en poco su palabra? Locamente has hecho, también se dice en la Escritura. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. La comunión con el Señor, la dependencia de su palabra, el reconocimiento de que nuestra sabiduría es pobre, de que nuestras fuerzas son pobres, mis hermanos, de que aquello que yo no veo hacia adelante, que mi vista es muy corta, pero mi Señor conoce todas las cosas. Y que puedo a Él encaminarle, o que puedo a Él encomendarle mi causa, y Él hará. Que pueda Él encomendar mi camino. Señor, ¿te parece que esto es acorde a tu voluntad? Hermanos, ¿les parece que esto es acorde a su voluntad? ¿Por qué no me ayudan? Necesito su gracia. No puedo ver bien estas cosas. No sé si esto va a afectar a mi vida, no sé si esto va a afectar a mi familia, no sé si esto va a afectar mi comunión con el Señor. ¿Me ayudan? Fíjense que la ciudad estaba conmovida por la situación, por ver cómo volvía Noemí. Y la pregunta es si es Noemí. ¿Sí? Si es ella, es la que se fue, sí, es ella, podríamos decir así. El versículo 20 dice, y ella le respondía, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Tanto en este versículo, en el 20 como en el 21, vamos a encontrar algo en particular, que puede que lo diga más adelante, pero es el pasaje cuando dice que la insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita en su corazón. ¿Sí? O sea, nuestra torpeza, nuestra insensatez, desconsiderar al Señor, dejarlo de lado, dejar de lado su palabra,
su consejo, menospreciar el sacrificio, menospreciar el daño que puede causar el pecado. Después resulta que me golpeo la cabeza contra la pared y digo, Señor, ¿por qué dejaste que me golpee la cabeza contra la pared? ¿O por qué dejas que me pase esto? Y nos enojamos con el Señor. ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿O por qué esto para mí? Siempre yo, que hago todas las cosas, que nos terminamos enojando con el Señor. Algo que vemos en el versículo 20 es que ella dice que no me llamen Noemí, sino que llámenme Mara, ¿sí? Porque estoy en amargura. Y eso, sin lugar a dudas, el pecado amarga nuestra vida. Sin lugar a dudas pasa eso. Encontramos que eso sucede. Lo único que ella está diciendo es que, bueno, el Señor, no me llamen Noemí, no me llamen placentera, porque estoy en amargura. Y el Señor está detrás de todo esto. No me llamen placentera, llámenme amarga. Pero la realidad es que la amargura que está viviendo tiene que ver con la consecuencia de su propio pecado. Entonces nosotros muchas veces podemos llenarnos la boca o nuestros labios de decir, sí, la providencia del Señor, Él es el Todopoderoso, podemos decir, es el Omnipotente, pero podemos decirlo de labios solamente y no disfrutarlo, no gozarnos cuando nos suceden diferentes situaciones en nuestra vida, como por ejemplo las consecuencias de nuestro propio pecado. Entonces empezamos en nuestro corazón hay un descontento porque no salió como yo pensaba. Entonces empezamos a mirar mal al Señor, deformamos, permítame decir así, en nuestro corazón se deforma el carácter del Señor y ya el Todopoderoso no es tan todopoderoso. Entonces empezamos a mirar mal al Señor. Le echamos la culpa a Él. Le echamos la culpa al Señor. En lugar de un reconocimiento por mis faltas, me victimizo, hago a Dios culpable, o tratamos de decir, bueno, lo que estoy pasando es una prueba, ¿de verdad es una prueba? Lo que estoy pasando es sí, es una prueba, mi fe está siendo probada, pero sin embargo, la realidad es que lo que estoy atravesando es una consecuencia de haber dejado al Señor. El participar de esta amargura es el resultado de haber abandonado a Dios. La amargura que me deja el pecado, ese sabor amargo que hay en mí, es lo que el pecado nos deja. Es lo que el pecado nos da, porque tiene eso como resultado. Eso es lo que trae a nosotros. Promete satisfacción, pero no la hay. Promete dulzura, pero encontramos todo esto, mis hermanos. Bueno, el Señor sabe por qué permite todo esto. Y pasa, muchas veces nosotros estamos así, endurecidos por nuestro pecado, no vemos que es una ofensa lo que hemos hecho contra el Señor, no vemos que hemos venido haciendo mal muchas cosas desde tiempo atrás, dejándolo de lado ya de tiempo al Señor, no considerándolo en nuestros caminos, y decimos, bueno, Él sabrá por qué me permite pasar esto, Él sabrá por qué me deja llegar hasta acá, Él sabe. Yo hice todas las cosas bien, yo hice todo bien, a ver, sigo yendo a la iglesia, sigo leyendo la Biblia, hablo con los hermanos. Yo hice las cosas bien. Entonces, es como decimos, bueno, el Señor sabe por qué atravieso estas cosas, a su momento Él me librará, pero no hay un reconocimiento, como les decía hace rato, de mi pecado contra Él. No hay un reconocimiento, no hacemos no nos paramos en el camino y buscamos las sendas antiguas y decimos,
la verdad que vine haciendo malas cosas delante del Señor. La verdad que todo este tiempo me manejé según mi parecer, según mis ideas, según mi sabiduría, según mi propia opinión, según mi consejo, y desprecié a Cristo. Mis hermanos, de ninguna manera la mancha es del Señor, la mancha es nuestra. La amargura del alma que nos toca atravesar en esos momentos tiene que ver con nosotros mismos, con nuestras faltas, con nuestra desconsideración. Y no victimizarnos. No decir, ¿por qué el Señor me hizo esto? Miren en qué estado me encuentro, miren cómo el Señor me trajo hasta acá. Él es el que me volcó esta amargura en mí. No, no me llamen más Mara, perdón, no me llamen más Noemí, no me digan placentera, porque la realidad es que no condice ese nombre con lo que me toca vivir, con lo que Dios me dio. Entonces ella le atribuye amargura a Dios y tiene que ver con la causa, esto es por causa del abandono, el menosprecio, el rechazo, el descontento hacia el Señor. Y creo que muchos de nosotros hemos hecho esto en alguna vez. Y usted me va a decir, hermano, cuán amargo fue ese pecado contra el Señor. Usted sabe qué amargo que es, qué angustiante y qué doloroso el haber experimentado eso, de menospreciar a aquel que nos dio a su Hijo. Dice Jeremías, ¿no te acarreó esto el haber dejado a Jehová tu Dios cuando te conducía por el camino? Tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Eso es Jeremías. Tu camino y tus obras te hicieron esto. Esta es tu maldad, por lo cual amargura penetrará hasta tu corazón. Solamente está en Jeremías capítulo 4. Y ruego al Señor que nos guarde, roguemos al Señor que guarde nuestros corazones para esa confesión del pecado, para esa sensibilidad ante su santidad, y también ser sensibles a esto. Ya cuando empezamos a ver aquello que quizás no concuerda con la voluntad del Señor, inmediatamente detenernos y decir, Señor, ayúdame. Señor, esto está pasando. O hermano o hermana, ayúdame. ¿Sí? Y reconocer que somos frágiles y débiles y necesitamos del Señor, mis hermanos. Y no estar endurecido, no reconocer nuestra falta y siempre estar tiro la pelota al costado, ¿no? La culpa es de la mujer que me diste, la culpa es de la serpiente, la culpa es de el Señor, la culpa es de, y la culpa es mía. Yo he pecado contra ti, Señor. Entonces también algo que ocurre en esto, o lo que podemos ver es que, fíjense que ella no quiere que le llamen Noemí, y también nosotros podemos estar en la misma situación. Podemos renegar de nosotros, a ver, ¿cómo se nos conoce a nosotros? Se nos conoce como cristianos. Y fíjense que en una situación así, no me llamen cristiano. Hoy en día, o con el evangelio que se da y se comparte, sos cristiano y eso implica, para esas enseñanzas, de que todo te tiene que ir bien, ¿no? Y cuando las cosas no salen bien, entonces ya te avergonzás de que te llamen cristiano. Entonces, o pasa cuando nos vemos frustrados por nuestro propio pecado también, después ya renegamos y no queremos que se nos llamen cristianos. Entonces estamos igual que acá. No me llames cristiano. No me llames cristiano.
pero no sos vos un cristiano, no. No vas a la iglesia, vos no sos aquel que, no me llamen así. La verdad es que estoy llevando una vida completamente contraria, o me acontece lo contrario a lo que debería verse en un cristiano. Y si uno lo dice con un dolor sincero en nuestro corazón, como vieron como, por ejemplo, la parábola del hijo pródigo, cuando él dice, miren, no soy digno de ser llamado tu hijo, le dice él al Señor, a su padre. Si uno lo dice de esa forma, y confesando, dolido por el pecado, pero avergonzándonos, victimizándonos, porque se cayeron todos mis planes, porque no salieron las cosas como yo quería. ¿Qué gloria es? Dice Pedro, ¿no? Entonces, mis hermanos, nos encontramos con esa mezcla de incertidumbre y no terminamos viendo puntualmente nuestra falta contra el Señor. Dice, ahí acá, justo acá tenía anotado el pasaje que tiene que ver con esto, con la insensatez del hombre tuerce su camino, pero mi corazón, en mi corazón me terminé irritando contra el Señor. Mi insensatez hizo todo esto y me termino enojando contra Él. Y eso hace cuando pecamos contra el Señor, cuando estamos en ese estado, renegamos de nuestra profesión, me refiero al llamado que tenemos en Cristo, renegamos de ello, no queremos llamarnos cristianos, nos avergonzamos, mis hermanos. Ahora, cuando las cosas van bien, y eso tenemos que examinar también, porque cuando las cosas van bien, cuando tenemos salud, cuando tenemos vigor, cuando hay cuando todo está en orden, bueno, ahí sí llámeme cristiano. Entonces fíjense que eso también es un pecado, es una falta. Porque al cristiano se le llama cristiano porque está en Cristo Jesús, porque va en pos de su Señor, porque se parece a su Señor. O sea, no depende, no depende de mí, no depende de mí. Pero si nos fiamos de nosotros mismos, si me fío de mi propio andar, si me fío de mi propia fuerza, si me fío de mi sabiduría, mis hermanos, eso es un peligro para nuestra alma, y antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu, dice Proverbios. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Entonces nos ponemos contentos y sí, soy cristiano cuando todo está bien, pero resulta que lo que hay no es que todo está bien, es que hay orgullo en mi corazón. Ahora no, ahora que salió todo mal, no me llame más cristiano. Y reniego de ser cristiano, me reniego de identificarme con Cristo. ¿Y ahora qué queda para nuestros hermanos, mis hermanos que padecieron por causa de Cristo? ¿Qué queda para nuestro Señor que padeció y menospreció el oprobio, menospreció la burla, menospreció la vergüenza y padeció y cuando Él no hizo pecado? ¿Qué quedaría para nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué podemos decirle a Él? Que padeció siendo tentado en todo, pero no pecó. Que padeció tal contradicción de pecadores, pero no pecó. Que lo maldecían, pero no pecó. Que no se halló engaño en su boca. Y con todo eso Jehová quiso quebrantarlo. Entonces aceptemos la bofetada cuando pecamos. Reconozcamos que estamos mal, que hemos hecho las cosas mal y volvámonos al Señor. Roguemos su misericordia para que el pecado nos duela cada día que pecamos. Y no lo tengamos en poco, porque daña, desfigura y me engaña. Y no culpemos al Señor, reconozcamos, mis hermanos, la falta, pidamos, imploremos, roguemos su perdón, su favor, para ver el pecado como Él lo ve. Y si hay vergüenza, si hay pudor, vayamos a Cristo. Vayamos a Cristo, quien es amplio en perdonar, mis hermanos.
Dice Pedro, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado por Dios. Pablo también dice a Timoteo, por lo cual esto mismo padezco esto, pero no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído. ¿Qué le queda, o qué queda para mis hermanos, o qué queda para nuestros hermanos que padecieron y estaban haciendo la voluntad del Señor? Y eso no los avergonzaba. Al contrario, eso los llevaba a fortalecerse, a buscar más al Señor, a deleitarse en Él. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David resucitado de los muertos conforme al Evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones de modo de malhechor. Entonces, ¿qué podemos decirle a Pablo por esto? Como les decía recién, ¿qué le vamos a decir a nuestro Señor por el testimonio de Él? Dice, no me llamen más Noemí, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. El versículo 21 dice, yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido? Vimos que el pecado nos amarga y vimos que el pecado también nos engaña. Ahora, acá, nos engaña el pecado. Nos engaña de esa forma. Fíjense que ella empieza diciendo, yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me van a llamar a mí? ¿Por qué me van a llamar placentera? Ya que el Señor dio su testimonio contra mí, el Todopoderoso me ha afligido. Ahora, ¿a qué se refiere Noemí, mis hermanos, cuando dice yo me fui llena? Tiene que ver, bueno, escuchábamos el otro día o pensábamos con respecto a esto. Al principio, fíjense que el relato es que se van porque hubo hambre en la tierra. No sabemos cuántas eran las cosas que tenían, si le quedaban aún todavía algunas posesiones, si lo vendieron y se fueron con eso, no sabemos. O está diciendo esto que se fue llena porque tenía toda su familia y ahora volvió sin los que fueron en un principio. ¿Sí? O habla, o quizás se refiere a que la llenura para ella era su propia familia, en ella encontraba todo lo completo. Y algo que quiero que veamos, hermanos, en esto es que no es el punto del viaje, no es el punto el Moab, es lo que aflora en el corazón en todo esto. Es lo que pasa por el corazón. Es lo que pasa por el corazón. Como les decía en un principio, el dejo al Señor, el menosprecio, la soberbia, la arrogancia, el descontento, todo eso, la autosuficiencia, la sabiduría en mi corazón, que para mí eso es bueno, es sabio eso en ese sentido, y bueno, como yo lo veo bueno, esto es bueno para mí, entonces ya no doy lugar a la sabiduría del Señor. Y eso es pecado, eso está mal. Entonces, fíjense que Noemí habla de que el Señor le ha vuelto de esta forma, el Señor la ha puesto en este estado, el Señor salió y le puso testimonio contra ella, y eso quiere decir que, bueno, yo pequé de esta forma y el Señor, o su testimonio, su veredicto fue este. ¿Por qué me llaman? Y vuelvo a lo mismo, pongamos el ejemplo con nosotros mismos, ¿por qué me llaman, ¿por qué me llaman cristiano? Yo veía eso y digo, ¿por qué podemos ponernos a nosotros mismos? ¿Por qué me llaman cristiano? Cuando renegamos, mis hermanos, de la condición en la que estamos por nuestro propio pecado. Y fíjense ahí otra vez cómo empieza a desfigurarse por parte de nuestro corazón la imagen del Señor,
porque se vuelve esa idea en el corazón de un Dios como ogro, de que inmediatamente hiciste algo malo, ¡pa! Y no tenés chance. Ahora, pensemos esto, que si por cada pecado que nosotros hacemos se mueren personas en nuestro entorno, no hay personas, no queda nadie. No queda nadie. Entonces también esa imagen se empieza a distorsionar y ya lo vemos a Dios como un Dios completamente serio, es un ogro, es alguien que está viendo de qué manera voy a pecar y inmediatamente si hice algo malo, ya me bajó la sentencia y esta es la paga de mi pecado. Mis hermanos, la paga de nuestro pecado es la muerte. Y yo no voy a dar cuenta por el pecado del otro, como también lo dice Ezequiel. El padre no va a dar cuenta por su pecado, por el pecado de sus hijos, y el hijo no va a dar cuenta por su pecado, el pecado del padre. Esto es algo personal, es un trato en el cual cada uno va a rendir cuentas con su Señor. Pero si empezamos a ver a Dios así de esa manera, entonces nos seguimos manejando como les decía hace rato. Bueno, no me llamen cristiano porque las cosas no me van bien, solamente llámeme cristiano cuando todo me va bien. Ahora, veo a Dios de que no me llamen cristiano porque las cosas me van mal, y yo pequé y Dios hizo esto. Dios salió en contra mía, ese es el testimonio de Él contra mí. Entonces desfiguramos la imagen del Señor y decimos, sí, no, ya pequé, entonces cada vez que voy a pecar, bueno, Dios me va a mirar, Dios me mira mal hoy y ya pequé y Dios está enojado conmigo. Y el trato que tenemos, mis hermanos, con Él, no nos tenemos que olvidar que es por Cristo, es por Él, es por sus muchas misericordias, es por la sangre derramada en la cruz. Entonces, si vivimos de esa forma, no estamos descansando en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es el que pagó nuestra deuda? La paga del pecado era para mí, sin embargo, Él, mis hermanos, Él la llevó. Él cargó nuestras iniquidades. Él cargó nuestras iniquidades. Entonces eso nos lleva a vivir una vida de atemorizados o erguidos, depende de la situación en la que estoy. Voy a estar erguido si todo hago bien y voy a estar atemorizado y con miedo si hago las cosas mal. Entonces eso no es una vida en paz por medio de Jesucristo. Es una vida que va a depender de lo que yo, de las cosas externas, de cómo estoy viviendo, o de mi vida, de mi andar. Depende de eso. Y eso también es un pecado contra el Señor, porque estamos descansando en nuestra justicia y no descansando en la justicia de Cristo. Aún, mis hermanos, cuando hayamos pecado. Aún cuando hayamos pecado. Uy, pequé, seguro que me va a pasar algo. Uy, hice algo malo, seguro Dios ahora hace algo, esto lo que me vino es porque Dios me estaba mirando y vivimos así. Ahora, ¿cómo podemos disfrutar esa vida en Cristo? ¿Cómo podemos disfrutar al Señor de esa forma si lo vemos así? Cada uno pagará por su propio pecado, mis hermanos. Cada uno va a dar cuenta por su propio pecado. Ahora, Cristo cargó nuestras iniquidades. Por Él, mis hermanos, es que nos podemos acercar al trono de la gracia cada día. Por Él estamos en pie, por Él no hemos sido consumidos. Pero dice Proverbios, prenderá al impío sus propias iniquidades y retenido será con las cuerdas de su pecado. Él morirá por falta de corrección y errará por lo inmenso de su locura. Él morirá por falta de corrección. El impío, aquel que deja al Señor, aquel que lo abandona, aquel que no lo tiene en cuenta, aquel que se deleita, aquel que peca por diversión y no le duele su pecado. Pero estando, mis hermanos, en Cristo, como les decía recién, Él es quien cargó nuestra maldad. Por eso no hemos sido consumidos, por eso no nos ha hecho conforme a nuestras, según nuestros hechos. Y eso lo quería leer desde el Salmo 103. Si vamos allí, miren si Él va a tratar según nuestra manera de vivir, ya tendríamos que estar cada uno, mis hermanos, en el lugar que nos corresponde, recibiendo un castigo justo. Pero nuestro castigo lo cargó el Señor. Salmo 103 dice, no ha hecho con nosotros, el versículo 10, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades,
ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el padre que se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Entonces el Señor nos trata, mis hermanos, de esa forma. Conoce nuestra condición, sabe de nuestra debilidad, sabe que somos frágiles, sabía que íbamos a pecar antes de la fundación del mundo. Y todas esas iniquidades, todos esos pecados, los cargó en su Hijo. Todos esos pecados fueron anotados en el acta que nos era contraria y la clavó él en la cruz. Y los sacó de su presencia. Los echó al fondo del mar. Él morirá, les decía recién lo que dice Proverbios, él morirá por falta de corrección y errará por el inmenso de su locura. Pero estando en Cristo Jesús, mis hermanos, quiere decir que somos hijos de Dios. Si alguien está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Recibimos la adopción del Padre. Y si invocamos al por Padre, y si Él es nuestro Padre, mis hermanos, si somos sus hijos, nos traerá del lugar de donde estemos, nos va a corregir, vamos a participar de su disciplina para participar de su santidad. Va a hacer lo necesario. O va a tratarnos de esa forma o nos va a llevar a su presencia, si somos sus hijos, para que su nombre no sea mancillado, para que su nombre no sea blasfemado. Noemí está volviendo ahora. Y como le dije recién, no está viendo lo que acontece en su entorno. Hay una persona que ha sido salvada por el Señor y por su dolor no lo puede disfrutar. Tampoco puede disfrutar que aún hoy en día está en pie y que está con vida. Y de que el Señor la guardó en su misericordia y está tratando con ella. Y que está sacando a luz con todas estas cosas su pecado, todo lo que hay en su corazón. Porque todo lo que sale es lo que hay en ella. Y el Señor hace que esto aflore para que vea todo lo que había. Para la postre hacerle bien. Entonces le muestra todas estas cosas y no lo puede ver. Dice Eclesiastés, aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Y esto no lo puede disfrutar tampoco ella. No lo puede disfrutar así de esta forma, la disciplina del Señor, su trato. Y entiendo, otra vez vuelvo al mismo, hermanos, entiendo el dolor que está pasando, pero la ha tapado por completo, que lo ha llevado a desfigurar al Señor, lo ha llevado a no gozarse con el Señor, a no disfrutar la salvación que hay a su alrededor, y a no ver este trato de Dios como Padre para participar de su santidad. Entonces, en ese sentido, está rodeada de amargura, eso es lo que brota de su corazón. Entonces, pienso, no está disfrutando que está con vida para la gloria de Dios, para disfrutar de su Señor. Pablo dice que, aunque reconoce que es mejor estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero si me quedo en la carne, bueno, no sé qué escoger, decía él, ¿no? Pienso en esta palabra. O sea, ya sea que por vida o por muerte, Cristo es glorificado. Y fíjense en que acá no se da todo esto por la magnitud, por el daño del pecado. No se puede disfrutar de esto de que decir, bueno, si me muero me voy con mi Señor, gloria a Dios. Pero estar con vida, bueno, voy a darle gloria a mi Señor con la vida que Él me da. Bueno, eso todavía no se puede disfrutar porque esto es lo que hace el pecado. Nos impide disfrutar del Señor. Nos impide disfrutar de sus bendiciones. Nos impide disfrutar de Él. No hay gozo. No está el gozo de la salvación que dice, que menciona David en el Salmo 51. Vuélveme el gozo de tu salvación. No está. No está. Pero si somos hijos, como dice Pablo, como dice el libro de Hebreos, acontece lo que les decía recién, Hebreos 12, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos,
¿Por qué? Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Noemí y su familia podrían haberse ido al Congo y podrían haber prosperado, podrían haber conseguido todos sus sueños, todos sus logros. Y nunca el Señor haber tratado con ella. Y nunca haberla reprendido por su falta, por su desconsideración. Y eso hubiese sido triste, angustiante. ¿Por qué? Porque era bastarda y no hija. Sin embargo, está acá, el Señor la trajo, está tratando con ella para participar de su santidad, como dice más adelante. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina del presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¿Sí? Gracias a Dios porque hay esperanza en Cristo, solamente por Él podemos recibir esa renovación del Señor, solamente por Él y en su palabra podemos encontrar que el rostro puede encontrar el gozo, puede cambiar nuestro semblante, pero no por una cuestión de apariencia, mis hermanos, es por disfrutar del Señor, es por disfrutar completo de Él, de su pueblo, de su palabra, de su compañía, de hacer su voluntad. A eso me refiero. Y todo eso se puede lograr por Cristo, como lo vamos a ver ahora, que dice el versículo 22, allí dice, así volvió Noemí y Ruth la Moabita, su nuera, con ella, volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. ¿Sí? Volvieron a la casa de Pam. Volvieron a la casa de Pam. Volvieron a la casa de su padre. Volvieron a la casa de Dios. Volvieron al pueblo de Dios. Quien proveyó, como hablábamos atrás, ese pan verdadero, ese pan vivo, que es en Cristo Jesús. Y fíjense en que tanto el pecador que no conoce a Cristo, como el pecador que ya ha sido salvado por Él, pero ha llegado a pecar contra el Señor, ambos vuelven a su Señor. Y lo que los trae es Cristo. El trato que reciben ambos, tanto Ruth como Noemí, es Cristo. Es el Salvador. La esperanza está en Cristo para ambos. Si usted pecó contra el Señor hoy, aún conociendo todas las benignidades del Señor, sus bondades y el trato que Cristo recibió por nosotros en la cruz, si usted pecó y puede ver su pecado y arrepentirse, vuelva hacia Cristo. Solamente en Él va a encontrar el perdón y la restauración para su alma. No conoce a Cristo, vive erguido, vive en su pecado, vive orgulloso, toma decisiones como si nadie le va como no rindiendo cuentas a nadie. Se deleita en eso, arrepiéntase de su pecado. ¿Y a dónde tiene que ir? A Cristo. No hay otro nombre dado a los hombres para encontrar salvación, en el que el hombre pueda reconciliarse con Dios. No hay otro nombre para que nuestra alma encuentre satisfacción más que en Cristo. Todo lo que el mundo puede ofrecer es engañoso, perecedero y se va a terminar. Entonces, fíjense que volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Y eso quiere decir una cosa, cuando en los primeros versículos que habíamos visto Ruth, yo les había compartido que el Señor habla en Deuteronomio, o también en Levítico, de que por causa del pecado los cielos se hacen de hierro, de bronce, y el suelo, la tierra, se hace de hierro. Y ahora hay cosecha, ahora hay siembra, ahora hubo siembra y hay cosecha. El Señor perdonó la tierra, el Señor perdonó la ofensa. Fíjense que eso daba lugar, el hecho de que pueda haber cebada en ese lugar, en esa tierra, da lugar a esto. O sea, empieza la primavera, eso es lo que veía, empieza la primavera y a ver, esperen.
empieza la primavera y a la vez también, en medio de todo esto, el hecho de que esté la cebada para cosechar, da lugar, dicen ahí, a dos fiestas, a la Pascua y a los panes sin levadura. Entonces, gracias a Dios, que si nos volvemos a Él en arrepentimiento, que si volvemos a nuestro Señor, si recibimos este trato, es por nuestro Señor Jesucristo, es por el perdón que encontramos en Él. Es que Él es nuestra Pascua que fue sacrificado por nosotros, para nosotros celebrar esos panes, esa fiesta de los panes sin levadura, sin pecado, para participar de Él en su santidad, para gozarnos en Él cada día de nuestra vida. Es solamente por Él. El hecho de que diga que volvieron al comienzo de la siega de la cebada, habla de eso, habla de ese perdón que encontramos en Cristo de una vez y para siempre. De una vez y para siempre, mis hermanos. No todos los años, no es que cada vez que vuelve la primera, no. Nuestro Señor Jesucristo hizo que en donde había sequedades, ahora haya verdor. Y quiere decir con ese vigor que viene de nuestra, viene por su savia, viene por su perdón, viene por su misericordia, mis hermanos, para con nosotros. Y podemos estar satisfechos en Él. Podemos estar satisfechos en Cristo. Y vivir así, disfrutando cada día de esta vida, alejándonos del pecado, dejando de lado aquello que satisface nuestro ser, o que parece que da satisfacción, y rogar al Señor que en su gracia nos permita disfrutar de Él cada día. Aferrarnos a su gracia, aferrarnos a su favor, aferrarnos a su poder, a su benignidad, tomar fuerzas de Él y no menospreciarlo. Entonces, Él es nuestro abogado, mis hermanos. Él es fiel y justo para perdonar. Él es el poderoso para socorrer. La palabra, como ya hemos visto anteriormente, es el refrigerio y medicina para nuestros huesos. Solo Él devuelve el gozo de la salvación. No nos da una alegría momentánea, sino un gozo constantemente. Solo en Cristo hay perdón. Él es nuestra Pascua para poder celebrar cada día sus misericordias. Sin pecado. Sin pecado. Entonces, consideremos, mis hermanos, que el pecado no es un juego, es una ofensa contra el Señor. Tiene sus consecuencias. Y a pesar de todo eso, el Señor es amplio en perdonar. Y constantemente llama a que nos arrepintamos de nuestras faltas y podamos ir a Él, descansar en Él, descansar en la justicia de Cristo. Examinar nuestros pasos, nuestros pensamientos, nuestro corazón a la luz de la Escritura. Llevar todo pensamiento cautivo en obediencia a Cristo. No fiarnos de nosotros mismos. Y lo necesitamos todos. No solamente acá lo digo, bueno, le digo, miren, ustedes necesitan de Cristo. No, mis hermanos, yo también necesito del Señor. Yo también soy frágil. Todos somos frágiles, pero somos fuertes en Cristo. Entonces, roguemos su gracia, roguemos su favor, para poder andar como Él anduvo, para descansar en la cruz, para descansar en la justicia, y no fiarnos de nosotros. Así que les animo a que podamos poner los ojos en el Señor y vivir para Él el resto que nos dé de vida. Amén. Vamos a orar al Señor. Padre, te doy gracias por tu inmenso amor y bondad. Señor, tú eres bueno, tú eres misericordioso, en gran manera, tú eres santo, no hay otro como tú, Señor. Y te pido que nos ayudes a ver las cosas como tú las ves, a ver el pecado como lo ves, que nos ayudes a poder despreciar el pecado, aborrecerlo y amar, Señor, a ti, amarte a ti, buscarte,
no menospreciarte a ti, Señor. Ayúdanos a poder aferrarnos de tu palabra, a no fiarnos de nosotros mismos, a despojarnos, Señor, de nosotros. Ayúdanos, te lo pedimos, en tu misericordia. Guárdanos en nuestro andar. Guárdanos para que no pequemos contra ti. Ayúdanos a guardar tu palabra. Gracias, Padre, por todo. Gracias por tus bondades y el perdón que encontramos cada día en Jesús. Gracias, Señor, porque cada día que pasa y cuando nos vemos que pecamos, podemos mirar a la cruz de Cristo. Podemos mirar a Él, Señor, y encontrar perdón, encontrar fuerzas para seguir adelante hasta el día en que te podamos ver cara a cara. Gracias, Padre, por todo. En el nombre de Jesús oramos. Amén.